Buenos días, familia Betel y amigos. Damos muchas gracias a Dios por este domingo más que Él nos permite conectarnos contigo. Alabamos a Dios porque Él es bueno, porque durante la semana nos ha cuidado, nos ha mantenido con salud y ha provisto de todas nuestras necesidades. Es momento de adorarle y de darle gracias por esa misericordia que Él nos demuestra día con día. Vamos a cantar. Hazlo con todo tu corazón, hazlo con gozo y recuerda que lo hacemos para el Señor. Santuario
manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Continuemos alabando a Dios. Te invito a que escuches este canto con atención y que lo hagas en forma de oración. Pídele a Dios que Él brille en nuestras vidas y que también nosotros podamos ser luz a quienes nos rodean, de bendición, y que seamos como un espejo para que en nuestra vida se vea reflejado ese amor de Cristo para las demás personas quienes nos conocen. Que esta sea una realidad de nuestras vidas, que el amor del Señor brille en nosotros. Y a continuación vamos a tener una lectura, ahí en tu pantalla puedes seguirla junto con nosotros. Es el Salmo 33, los versículos del 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Y esperamos que el Señor nos acompañe. Y a continuación vamos a cantar esta alabanza para el Señor. Cántala con mucho gozo junto con nosotros.
Jesucristo como Rey, paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas, todos caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo de alabanza y por esta mañana que Él nos permitió llegar hasta Él en oración. Y en este momento también te invito para que tú ores junto con nosotros allá en casita, para darle gracias a Dios por todo lo bueno que Él es con nosotros. Y también si tú tienes carga en tu corazón, tienes alguna petición delante de Él, este es el momento para que se lo hagas saber a través de una oración. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora junto con nosotros. Señor, en esta mañana llegamos ante ti con un corazón agradecido por lo bueno y por lo misericordioso que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque durante toda esta semana tú has provisto, nos has cuidado, Señor, nos has mantenido con salud y nos has permitido, Señor, terminar una semana más. Y en esta mañana, Señor, tú nos has permitido llegar a este lugar para darte la honra y la gloria solamente a ti. Gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de hablar contigo a través de la oración y nos das el privilegio, Señor, de cantarte y de alabarte. Te rogamos, Señor, por todas esas personas que en este momento están pasando por una situación difícil, tal vez por motivos de enfermedad, tal vez porque muchos no cuentan con un trabajo, Señor. Te pedimos que tú derrames bendiciones en sus vidas, que nos permitas, Señor, entender cuál es la voluntad de todo esto, de todo lo que tú permites que pase. Permítenos sentir paz en nuestro corazón y estar confiados en que todo lo que sucede y todo lo que pasa en nuestras vidas es porque así es tu voluntad, Señor, y eso es lo perfecto para nosotros. Gracias una vez más por tu misericordia, por darnos más de lo que merecemos. Te pedimos que seas con nosotros durante la semana que viene, que nos permitas ser de bendición y de luz a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y dejamos nuestras cargas en tus manos. Amén. A continuación vamos a darle tiempo al pastor para escuchar el mensaje de esta mañana. Pon mucha atención y mantén tu mente y tu corazón abiertos a lo que Dios nos quiere decir a través del mensaje. Hola, ¿qué tal, amigos que nos siguen a través de nuestras transmisiones, tanto de Facebook como de YouTube? Gracias por permitirnos entrar a su hogar y llevar una palabra de esperanza, de consuelo, de fortaleza en estos tiempos difíciles. Ese es el propósito que tenemos aquí, pero no queremos pasarlo por alto, el agradecerle a usted que hace posible que estas transmisiones lleguen hasta su hogar. Y antes de entrar de lleno al mensaje, me gustaría decirle pues que prepare su Biblia. Es muy importante lo que Dios tiene que decir al hombre en este tiempo. Entonces traiga la palabra de Dios, por favor, téngala ahí preparada. Vamos a estar meditando en uno de los salmos quizás más leídos de todos los tiempos. Es el Salmo 23. Así que prepare ahí su Biblia. Y una vez que la tenga lista, le invito para que entreguemos este tiempo en manos de Dios. Señor y buen Dios, gracias por darnos una semana más para poder compartir este mensaje de tu palabra. Te pedimos que el mensaje llegue al corazón que esté preparado y dispuesto para oír lo que tú tienes que decir y traer esperanza, fortaleza y bendición a su vida. Quédate con nosotros durante este tiempo, pues es en el nombre de Jesús que te lo pedimos todo. Amén y amén. Fíjese que sin tratar de ser pesimista, no me gusta ser pesimista, más vemos que la curva ha ido creciendo, la que marca los contagios, los decesos siguen sucediendo, y me llama la atención que estas condiciones del COVID, no solamente en México, sino a través de la humanidad,
la han puesto a temblar, la desequilibraron completamente. Todo aquello que parecía estable y seguro, un virus como este vino a trastocarlo todo y a, como dicen aquí en México, ¿verdad? Como decimos en México, a movernos el piso, a movernos el tapete, y por ahí muchos quedaron tambaleándose. Y hoy por hoy, pues la gente busca estabilidad, busca algo seguro, busca algo confiable y sobre todo, y desde luego, busca paz para el corazón, aliento para mantenerse de pie, porque parece ser que esto continúa y continúa y continúa. Por eso le dije que íbamos a meditar en el Salmo número 23. Ese salmo describe la figura de Dios como el buen pastor y como el buen anfitrión. Me encanta esta figura de Dios, ¿verdad? Que nos ofrece reposo, seguridad, provisión, estabilidad, seguridad para todo aquel que le busca y se acerca a Él. Ese es el Dios que yo encuentro en la Biblia. Ese es el buen pastor que encuentro en la palabra de Dios. Los gobiernos mundiales han demostrado ser incapaces de ofrecer estabilidad y paz. Sigo creyendo que solamente Dios, quien se ostenta como el creador de la humanidad, del ser humano, es el único que conoce a la perfección las necesidades más profundas del corazón humano. Y por lo tanto, solamente Él puede satisfacer esas necesidades. Y mucho de esto se describe en la figura de el buen pastor o el pastor en el Salmo número 23. Si ya tiene ahí preparada la palabra de Dios, y si no tiene la palabra de Dios, nosotros podemos regalársela. Si usted nos escribe y nos comenta, nosotros podemos hacerle llegar la palabra de Dios. Entre en contacto a través de la red social que nos está siguiendo y con gusto le hacemos llegar un ejemplar de la Biblia. Salmo 23, primer versículo, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Quédese con esta expresión: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe usted que el que escribe este salmo es quien fuera nada más y nada menos que el rey David, el segundo rey del pueblo de Israel? El primero fue Saúl, el segundo fue David, el tercer rey fue Salomón. Pero hoy estamos con David. David, antes de ser el rey de Israel, literalmente se dedicaba a cuidar ovejas. Era pastor de ovejas en el sentido literal. Y entonces a mí me llama la atención que él sabe lo que necesita una oveja. Él sabe acerca del cuidado, de la protección sobre las ovejas, porque él es el pastor y como pastor era responsable de ese rebaño. Me llama la atención que vea a Dios como el pastor. Y entonces él dice: pues claro, si Dios es mi pastor, entonces yo sé que nada me va a hacer falta. ¿Y sabe por qué? Mire cómo dice el versículo número 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esos pastos no se refieren solamente a los que la oveja utilizaba para alimentarse, que también esto es parte del oficio pastoral, el llevar a las ovejas donde pudieran alimentarse. Pero estos pastos, al ponerle el calificativo de delicados pastos, lugares de delicados pastos, se refiere a esos valles, esos pastizales donde la oveja podía descansar, encontrar reposo, simplemente encontrar reposo. Después del ajetreo del día, después de subir y bajar montes y apriscos, el buen pastor conduce a las ovejas hacia esos delicados pastos donde la oveja podía descansar. Déjeme hacer un alto aquí. Esas palabras del buen pastor, ¿y sabe por qué le digo el buen pastor? Porque Jesús se ostentó como el buen pastor. Jesús, el Hijo de Dios, se ostentó como el buen pastor. Esas palabras de darnos descanso, siguen siendo una realidad. Fue el buen pastor, el Señor Jesucristo, quien dijo: vengan a mí,
todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Y van a hallar descanso para su alma, algo que necesita el ser humano hoy por hoy, dadas las condiciones que se viven, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos descansar? Encontrar en verdad lugares de descanso. Y él dijo, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Fue así que encontraron descanso en él. La Biblia nos habla de un publicano, un cobrador de impuestos, que era rechazado por la sociedad, porque precisamente le quitaba los impuestos a la sociedad para entregarlos al Imperio Romano. Entonces, los cobradores de impuestos, los publicanos, eran personas rechazadas por la sociedad. Y uno de ellos, al menos el que menciona la palabra, creo que muchos más, pero al que estoy haciendo referencia, encontró descanso para su alma, encontró descanso. No solamente él, también encontró descanso un hombre leproso que se describe ahí en el Nuevo Testamento. La lepra en los tiempos de Jesús era como el COVID ahora, provocaban que a la persona contagiada por lepra se le aislara. Y entonces vivían en comunidades aisladas, fuera de la ciudad. Esa gente todo el tiempo que tenía lepra la pasaba simplemente en una verdadera soledad. Y el Evangelio describe que un día un leproso de ellos se acercó y encontró el descanso que necesitaba en el Señor Jesús. Otra persona que encontró descanso fue una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y esa mujer, estando a punto de morir, cuando fue confrontada con Jesús, encontró descanso. Y no solamente ella, la palabra de Dios nos habla de un hombre que era sumamente religioso, y ese hombre cuando se acerca a Jesús, porque todo su sistema religioso de creencias y demás no le daban la seguridad de estar en la presencia de Dios, y entonces encontró el descanso en la persona de Jesús. Hoy en día, Jesucristo sigue ofreciendo descanso para todo aquel que ya no puede más, para todo aquel que se siente derribado, cansado por la lucha, cargado por el pecado o afanado por alguna situación, cualesquiera que ésta sea. Lo importante es que si usted necesita descanso, se acerque al Señor Jesús y deje que Jesús lo guíe hasta los delicados pastos donde usted encontrará descanso. Mire lo que dice el complemento de este versículo número 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No solamente ofrece descanso, ofrece pastoreo. Y el pastoreo, déjeme decirle que es más que lo que puede hacer un coach, es más que lo que puede hacer un entrenador. El pastoreo es mucho más que lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos pastoreo? El pastor conducía a sus ovejas, dice ahí, junto a aguas de reposo. Son unas aguas tranquilas con una corriente muy suave. Y cuando estaban ahí junto a esas aguas de reposo, que estaban ellas descansando literalmente, ahí recibían el pastoreo del pastor, válgame la redundancia. Ahí el pastor se acercaba a las recién paridas, las revisaba, veía cómo estaban sus crías. Ahí el pastor veía a la que estaba lastimada, ahí el pastor atendía a las ovejas, porque estaban ellas junto a aguas de reposo. Y tenían que ser junto a aguas de reposo, porque no podrían ser pastoreadas donde la corriente fuera muy turbulenta, donde fuera muy ruidosa, porque la oveja por naturaleza es muy tímida y entonces necesitaba aguas de reposo con una corriente suave que invitaran a descansar. No podían ser pastoreadas en lugares donde estaba estancada el agua, donde oliera mal ese estancamiento de aguas. Tendrían que ser unas aguas especiales de tranquilidad y ahí eran pastoreadas. Bueno, déjeme decirle que así lo hizo Jesús con la gente de su tiempo. Y aquel publicano rechazado que tenía por nombre Zaqueo, aquel hombre que quería ver a Jesús, pero era muy bajito y él se sube a un árbol para tratar de ver por donde pasaba Jesús.
cuando llegó Jesús y pasó justamente donde estaba Zaqueo, voltea la vista hacia el árbol y dice: Zaqueo, bájate, porque hoy voy a ir a tu casa. Hoy voy a ir a tu casa. Esto era una gran noticia para Zaqueo, aquel que era rechazado, que Jesús quería acompañarle a su casa. El leproso marginado, aquel que vivía fuera de la ciudad para no contaminar a los demás, no contagiar a los demás, como si tuviera coronavirus. Aquel leproso, ¿sabe usted que cuando iba a la ciudad por necesidad, como hoy que tenemos que salir por necesidad? Qué bueno que no nos toca hacer eso, ¿verdad? Pero ese leproso tenía que ir gritando: leproso, leproso, para que la gente se hiciera a un lado, porque ahí iba a pasar el leproso. O bien tenía que ir sonando una campana, y cuando la gente volteaba a ver de dónde provenía la campana, era el leproso que ahí venía, y la gente se tenía que hacer a un lado. Qué terrible situación, ¿verdad? Bueno, pues dice el Evangelio que ese leproso se acerca a Jesús, y Jesús no huye, Jesús no corre, Jesús se queda ahí, y dice que se postra ante él y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Dice que extendió la mano y lo tocó. Yo no sé si le tocó la cara, le tocó el hombro, no sé qué hizo Jesús, pero dice que extendió su mano y le tocó. Quizás fue la cabeza, no lo sé, pero ¿cuánto tiempo haría que ese hombre no sentía el contacto físico de una persona debido a su lepra? Pues él fue pastoreado por Jesús. Cuando Jesús extiende su mano, lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Y dice el Evangelio que al instante su lepra se le quitó. Aquella mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, la ley decía que había que apedrearla. Ahí donde estaba tirada en el piso, la gente venía ya con las piedras para arrojárselas y matarla. Pero se la llevan a Jesús y dice: a ver, Jesús, tú que presumes mucho del amor y estas cosas, la ley dice que hay que apedrearla porque ella estaba cometiendo adulterio. Y si cometió pecado, pues hay que matarla. ¿Tú qué dices? Y entonces él dijo: solamente puede tener derecho a tirar la piedra el que esté limpio de pecado. El que esté libre de pecado tiene derecho a lanzar la piedra, porque el pecado de ella es igual delante de Dios que es tu pecado. Y entonces la gente empezó a tirar sus piedras, y ahí la mujer sintió el pastoreo de Jesús. Volteó a verla y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y escuchó esas palabras que necesitaba oír. Le dijo Jesús: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Esa mujer sintió el pastoreo del Señor Jesús junto a aguas de reposo. Pero también el religioso moralista que se había acercado a él, cuando le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna?, sintió el pastoreo de Jesús cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y él se sorprende y le dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo: tienes que nacer espiritualmente. Y entonces él descansó porque entendió lo que Jesús le había dicho. Yo le quiero preguntar, amable auditorio que hoy está aquí al frente a su aparato receptor, ¿cuál es su necesidad hoy? ¿Cuál es su necesidad hoy? ¿Familia? ¿Trabajo? ¿Relaciones? ¿Economía? ¿Salud? Yo no sé cuál es su necesidad. Jesús sí sabe. ¿Qué le parece si se acerca usted a Jesús? Porque sea cual sea su necesidad, Jesús sigue siendo más grande que esa necesidad. Porque Jesús es más grande que cualquier problema que podamos tener, y Él es capaz de traernos pastoreo en medio de nuestra necesidad y traernos descanso y ayuda y fortaleza. Por eso, si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Miren lo que dice el versículo 3 de este salmo precioso que es el Salmo 23. El versículo 3 dice: confortará mi alma. Confortará mi alma.
La oveja, le dije hace unos momentos que es por naturaleza tímida, nerviosa, asustadiza. Y por eso requiere de una seguridad constante que solamente el pastor le puede brindar. Y quiere sentirse confortada. Este verbo confortar, si usted lo analiza, tiene que ver con el hecho de traer alivio y quitar la ansiedad. ¿No cree que es algo que necesitamos hoy en día después de más de 100 días de confinamiento? Traer alivio a nuestra alma, dice, confortará mi alma. Traer alivio y quitarnos la ansiedad. Por eso David pudo decir del buen pastor, el Señor, si Él es mi pastor, va a confortar mi alma, que es algo que necesita todo ser humano. Por eso Jesús, como el buen pastor, usted lo va a encontrar en el Evangelio diciendo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, como le dije hace unos momentos. En el Evangelio va a encontrar a Jesús diciendo, no se afanen diciendo qué vamos a comer y qué vamos a beber, porque todas las personas buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Entonces Él decía, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser como una añadidura. Va a venir como una consecuencia, como una añadidura simplemente, ¿verdad? Eso es lo que decía Jesús. No se afanen, no se afanen, porque Él puede confortar nuestra alma. Ese es más o menos el pensamiento del apóstol Pablo. Pablo decía, por nada se afanen, sino sean conocidas sus necesidades delante de Dios con toda oración y ruego y súplica y acciones de gracias. Y cuando hacemos eso, dice Pablo, que la paz del Señor, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, esa paz que solamente Dios da, va a guardar mis pensamientos y va a guardar mi corazón. ¿No cree que necesitamos esa paz del Señor? Yo pienso que sí. A través del apóstol Pedro encontramos algo semejante. Él decía, vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué importante es acercarnos al Señor con nuestra necesidad y decirle, Señor, tú sabes que yo no puedo más con esto, aquí lo dejo. Al pie de la cruz, donde tú pagaste mi pecado, para que traigas a mi alma alivio y me quites la ansiedad y ese estrés se vaya y yo pueda encontrar el reposo que necesito. Qué interesante. Definitivamente las necesidades más grandes del hombre es sentirse sin miedo, sin temores, recordar que Dios sigue teniendo el control de todo lo que está pasando y Él, solamente Él como el buen pastor, sigue confortándonos, es decir, sigue aliviando nuestra alma, quitándonos el afán y la ansiedad, la angustia, la inseguridad. Y eso se logra cuando confiamos nuestra vida al buen pastor. Si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Mire lo que dice el mismo versículo 3. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Incluido en el oficio pastoral, era la tarea de guiar al rebaño por los caminos seguros. Aquí dice, me guiará por una senda de justicia, una senda justa, ¿verdad? Los caminos seguros. Era responsabilidad del pastor conocer por dónde llevaba a sus ovejas. ¿Qué terreno andaban pisando sus ovejas? Caminos seguros, caminos conocidos que brindaran protección y seguridad al rebaño. Por ahí nos guía el buen pastor. La gente sigue viviendo como Jesús un día hizo el señalamiento. Dice la Biblia que Jesús hizo un alto en el camino y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hoy la humanidad no sabe hacia dónde se dirige. Va por los caminos que a su propio criterio les parecen derechos, pero dice la Biblia que su fin es camino de muerte. Hoy la humanidad sigue desamparada y dispersa como ovejas
sin pastor. Las condiciones actuales no han cambiado mucho. ¿Qué necesitamos? Acercarnos a Jesús para encontrar el camino, para retomar el rumbo, para ir hacia la dirección que necesita nuestra vida. Pero eso el buen pastor nos puede guiar por la senda correcta, por la senda de justicia. Les recuerdo que Jesús dijo: yo soy el camino. Aquel que camina por la voluntad del Señor Jesús andará por esa senda de justicia. Esta semana escuchaba la oración de un anciano pastor que oraba por otro más joven y le decía, le pedía a Dios: yo anhelo que este pastor joven cada día mire los caminos de Dios y ande por ellos. ¿Cuánto necesitamos mirar los caminos de Dios y andar por esos caminos? Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Él es el camino que nos guiará por la senda de la justicia. Él es el buen pastor que guiará nuestros pasos por la senda de la justicia, así como lo dice la palabra de Dios. Pero mire, Jesús nos da descanso, nos quita el afán, conforta nuestra alma, nos pastorea, nos guía por la senda correcta, pero también quita nuestros temores. Y esto es algo muy importante, ¿eh? Quita nuestros temores. Mire lo que dice el versículo 4. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué una oveja puede pastar tranquilamente? Y vamos que tenía que bajar a valles oscuros, como dice la descripción del Salmo. Aunque ande en ese valle oscuro, y si la oveja era tímida, la ovejita simplemente volteaba y decía: ahí está el pastor, todo va a estar bien. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa si había lobos, no importa si había osos, no importa si había depredadores. Ahí estaba el buen pastor con su vara, con su cayado, para que con la vara poder defenderle, con el cayado acercar a la oveja. Y entonces, si ahí está el pastor, nada nos va a faltar. ¿Por qué tener miedo cuando aún por la situación difícil que estamos viviendo podemos confiar y descansar en Jesús? Cuando los discípulos se llenaron de temor en aquella barca que estaba en medio del mar siendo azotada por las olas, y se llenaron de temor porque creían que iban a morir, como se lo dije la semana pasada, Jesús se pone en pie y le dice: no tengan temor, y reprende al viento y reprende al mar, y se hace una grande paz, porque el buen pastor ahí estaba con nosotros en medio de la situación difícil. Aunque ande en valle oscuro de sombra y de muerte, no temeré, porque ahí estás tú, porque ahí está el pastor, ¿verdad? El Evangelio nos relata que un día Jesús iba entrando a una ciudad que se llamaba Naín, y cuando él iba entrando a la ciudad venía un cortejo fúnebre que se dirigían al panteón, y venía ahí en ese cortejo la mamá del difunto, su único hijo. Ella era viuda y hoy había muerto su único hijo. Ese hijo que representaba seguridad, ese hijo que representaba seguir con la descendencia, ese hijo que representaba compañía, ese hijo que quizás más adelante iba a representar sustento económico, porque ella era viuda, vivía sola con su hijo. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús va entrando a la ciudad y se encuentra con el cortejo y ve llorar desconsoladamente a la mujer, detiene el cortejo y le dice a la mujer: no llores, no llores de ya no hay nada que hacer. Le dijo: no llores. Y tocando al muchacho le volvió la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque si ahí está Jesús, las cosas van a estar bien, no hay por qué preocuparse. Y se lo devolvió a su madre.
Es hermosa la palabra de Dios y las promesas que encontramos en ella, ¿verdad? Cuando la multitud hambrienta que seguían a Jesús y ya se hacía tarde y estaban reclamando comida, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: siéntenlos por grupos. Y tomó los 5 panes, los 2 peces, los bendijo y empezaron a repartir y a repartir y a repartir, y más o menos, pocos más, pocos menos, le dio de comer a cerca de 10,000 gentes. Porque dice la Biblia que había como 6,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Imagínense, cerca de 10,000 gentes, porque Jesús bendijo y multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Porque aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás ahí conmigo. Quizás usted esté pasando por un valle de muerte. Quizás usted esté pasando por un valle oscuro. Esos valles oscuros a veces se llaman enfermedad, a veces se llaman soledad, a veces se llama falta de dinero, a veces se llama crisis familiar, a veces se llama desempleo, a veces se llama divorcio. Llámese como se llame. Si está pasando por un valle oscuro y quiere invitar a que Jesús le acompañe, las cosas van a estar bien. Las cosas van a estar bien. Ahí la presencia de Jesús nos infunde aliento y seguridad, porque le quiero recordar que nada hay imposible para Dios, ni aún el coronavirus. Nada hay imposible para Dios. Por todo esto que hemos visto del Salmo 23, le quiero decir, y seguimos asegurando esto: si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta, porque Él y solamente Él nos puede ofrecer descanso, pastoreo, alivio, guía, fortaleza, aliento. Si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Yo le pregunto, ¿quién es su pastor? ¿Está creyendo en Jesús? ¿A quién está recurriendo? ¿Al Dios que está en los cielos? ¿Aquel que puede en verdad suplir su necesidad? ¿Quién es su pastor? Le vuelvo a preguntar. Yo le dije al principio, un virus trajo una desestabilidad impresionante a nuestro mundo, no solamente a México, a nuestro mundo. Y este mundo, el gobierno de este mundo no ha sido capaz de poder ofrecer y decir, mañana se acaba, el otro mes se acaba. No ha podido ser capaz de ofrecer una solución a los problemas que vive la sociedad. Y yo le volvería a decir, solamente Dios se ostenta como el creador del ser humano y aquel que conoce perfectamente la necesidad más profunda de nuestro corazón. Así que solamente Él puede satisfacer esa necesidad. Yo le quiero invitar, acérquese a Jesús. Si no sabe cómo hacerlo, pregúntele a la persona que le invitó a seguir esta transmisión. Dígale que le guíe para conocer a Jesús y seguramente va a encontrar la bendición de tener al buen pastor. Espero que este mensaje le bendiga, le fortalezca, le dé esperanza y consuele su vida. Y gracias por seguir en nuestra transmisión. No quiero despedirme de este tiempo sin antes decirle, por favor, en la red social que nos haya visto, dele compartir para que otros puedan escuchar un mensaje alentador. Hoy que hay tan malas noticias, qué grato es escuchar algo refrescante y de esperanza y de fortaleza. Así que comparta, por favor, en la red social en la que usted nos está siguiendo. Y después de que su servidor ore para concluir este tiempo, vamos a escuchar una ofrenda musical y así daremos por concluido. ¿Tiene usted comentarios que hacernos? Hágalos por favor ahí en la red social en donde nos sigue y trataremos de darle el seguimiento si así se requiere. Así que gracias por continuar con nosotros. Voy a orar, escuchamos la ofrenda musical y así concluimos este tiempo. Buen Padre y Dios, gracias por este mensaje que hoy va a través de esta red social. Te pedimos, Señor, que sigas usando tu palabra para traer bendición a cada oyente, a cada persona que se expone a este mensaje.
Tú conoces la necesidad que vive cada uno del auditorio que está al pendiente de esta transmisión. Si tiene necesidad de conocerte a ti como su buen pastor, permite que quien esté ahí a un lado de ellos les pueda ayudar y guiarles a reconocerte a ti como el buen pastor, el Salvador y el Señor de su vida. Y si ya te conocen, Señor, pero tiene una necesidad que hoy le agobia, que hoy le quita el sueño, no le deja pegar los ojos, recuérdale que si tú eres el pastor, entonces todo va a estar bien, nada nos va a faltar. Despídenos de este tiempo con la paz tuya y con tu bendición, pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Le quiero invitar para que los martes a las 9 de la noche nos siga en un devocional familiar guiados por la familia Treviño Juárez, y los miércoles siga nuestra transmisión por Facebook en vivo a las 8 de la noche. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido tener como familia, como iglesia. Agradecemos que te hayas conectado en este domingo. Te invitamos la próxima semana a la misma hora y que Dios te bendiga en el transcurso de estos días, que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga.